Buenos días, hermanos de la Iglesia de Colón. Qué lindo es poder compartir un tiempo con ustedes. Sin duda que sería mucho más lindo poder estar en el salón, poder estar en el mismo local y poder compartir un tiempo de alabanza juntos, de poder conocernos. Sin duda no va a faltar oportunidad para poder disfrutar de un tiempo así. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de poder juntarnos, aunque sea de esta manera virtual, sabiendo que nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los hermanos no es virtual, es espiritual. Y Dios mismo está en este momento con nosotros, en este lugar, en sus casas y en donde estemos cada uno de nosotros compartiendo este tiempo de la palabra de Dios, este tiempo de haber también cantado, de haber podido celebrar la cena, recordar a Cristo. Dios es el centro de todas las cosas. Les agradezco por este tiempo, por darme la oportunidad de poder compartirles la palabra de Dios. Y quiero que en esta oportunidad abramos nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a leer allí el versículo 19. Esta carta posiblemente sea la última carta que escribió el apóstol Pablo. Se la escribe a su amado hijo Timoteo y en medio de una cantidad de principios de conducta o más que nada apuntando a la vida del pastor en la iglesia. Llegamos al capítulo 2 y Pablo hace un énfasis en la fidelidad. Primero, en la fidelidad que debe tener el siervo de Dios, pero nos encontramos desde el versículo 11 en adelante acerca de la fidelidad de Dios para su iglesia y cómo realmente podemos ver que Dios es fiel con nosotros. En medio de muchas cosas que aparecen acá, el versículo 11 dice, palabra fiel es esta. Dice, si morimos, bueno, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué linda promesa esta. Porque lamentablemente nosotros no somos perfectos. Tenemos nuestras falencias, tenemos nuestras fallas y muchas veces ofendemos a Dios y somos infieles con Él. En este capítulo vemos que Dios es fiel, aunque los ataques no paren. Hay personas que empezaron a atacar el Evangelio, que empezaron a desviar a la gente, que empezaron a torcer la doctrina y atacaban una y otra vez el mensaje de verdad. Pero Dios seguía permaneciendo fiel, fiel a su iglesia y aún fiel a esas personas, dándoles la oportunidad de que se puedan arrepentir. Dios sigue siendo fiel, aunque yo no lo sea. En diferentes oportunidades nosotros como hijos de Dios quisiéramos ser intachables, quisiéramos ser perfectos, pero nos encontramos en la condición que el propio apóstol Pablo decía, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esto en mi carne, lucho todo el tiempo con el pecado, lucho una y otra vez con las cosas que no quiero hacer, porque en mi nueva naturaleza, lo que Dios ha depositado en mí, me impulsa a lo santo, a lo bueno. Sin embargo, seguimos en este mundo y seguimos luchando con cosas que nos hacen a veces retroceder o separarnos un poquito del disfrute de la comunión con Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel y Él sigue estando con nosotros de nuestro lado. Dios es fiel, aunque algunos quieran trastornar la fe. Y eso es lo que encontramos en los versículos 16 y 17, que algunos querían trastornar la fe de la iglesia, de los creyentes, de los hermanos. Y en medio de todo este contexto, donde habían personas que querían trastornar la fe, que querían torcer el evangelio, hablar de un evangelio diferente y hablar de doctrinas distintas, la iglesia debía tener una sana doctrina. La iglesia debía permanecer firme, segura y aplicada. Y el versículo 19 nos da un resumen de esto. Y lo hace tan esquemático, pero tan hermoso, tan precioso y tan rico para nosotros, que es la lectura que vamos a tener en esta mañana. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En medio de todo, el creyente puede estar firme. El creyente puede estar seguro y el creyente puede ser aplicado. Podemos estar firmes, pero ¿firmes en qué? El versículo 19 comienza diciendo que el fundamento de Dios está firme. Cuando hablamos de un fundamento, si pensamos específicamente en una construcción, en una estructura, toda construcción comienza con un fundamento. Y ese fundamento debe estar acorde o debe ser acorde al tamaño de la construcción o de la obra que se va a realizar.
Cuanto más grande sea la obra, cuanto más pesada sea, cuanto más virtuosa sea esa obra, mayor debe ser ese cimiento o ese fundamento. Pensando un poco en la construcción o en la obra que Dios iba a hacer en este mundo. Una obra sin precedentes, una obra infinitamente grande, tan grande que nosotros no podemos llegar a comprender en su totalidad. La obra de Dios en este mundo la realiza a través de la iglesia. Y la iglesia es la principal obra de Dios en la tierra. Por lo tanto, necesitaba un fundamento acorde a esa obra tan grande, a esa obra tan majestuosa que iba a hacer Dios en este mundo. ¿Y cuál es ese fundamento? Sin duda que muchos de nosotros ya lo sabemos. Como la obra de Dios es la mayor de todas, no podemos tener un fundamento pequeño, un fundamento fluctuante, un fundamento que no soporte todas las vicisitudes que iba a sufrir esa obra. Hay torres gigantes en el mundo que tienen muchísimos metros de altura, hay algunas que tienen seguridad o incluso que están probadas para soportar sismos, diferentes terremotos, grandes vientos, muchos azotes, incluso todos los cimientos están diseñados de tal forma que nada las pueda tirar. Cuando nosotros hablamos de la iglesia una y otra vez es atacada. La fe de nosotros una y otra vez es atacada y bombardeada. Lo vemos en las noticias, lo vemos en la sociedad, los vemos incluso en los centros de estudio, en el trabajo donde estamos. Todo el tiempo la fe es atacada, cuestionada y la iglesia una y otra vez, aunque no es perseguida como lo fue en la época de Pablo, en el siglo I y luego en la Inquisición, sigue siendo atacada una y otra vez. ¿Y qué es lo que hace que la iglesia permanezca firme? ¿Qué es lo que hace que la iglesia no se mueva? Justamente el fundamento que tiene. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 nos habla de cuál es este fundamento y la Biblia nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. ¿Cómo entonces puede ser que una persona sea el fundamento de una obra? Es que la obra de Dios es la obra en las personas, en el mundo entero. La iglesia está compuesta por débiles hombres y mujeres que han encontrado la gracia de Dios o que han sido hallados por la gracia de Dios, que han sido establecidos en este fundamento, que han conocido a Cristo. Jesucristo es nuestro fundamento. La Biblia también nos dice que es la firme ancla de nuestra fe, aquello que no nos deja mover, que no nos deja separar. Hermanos, tal vez en este tiempo se han sentido atacados. Tal vez en no poder congregarse juntos, tal vez en no poder estar compartiendo motivos de oración en el mismo lugar, orando en el mismo lugar o alabando a Dios en el mismo lugar. Tal vez eso ha debilitado un poco la fe de algunos, pero nunca se debilita el fundamento. Puede ser que la estructura se debilite un poco, pero si el fundamento está firme, esa estructura no va a caer. Y nosotros tenemos el mejor fundamento. Jesucristo es el ancla de nuestra fe. Él es nuestro fundamento. Y cuando nosotros alzamos los ojos al cielo, puede ser que nuestra alma se esté desmoronando, que nuestra fe se esté fragmentando, pero Dios sigue siendo fiel aunque los ataques no paren. Dios sigue siendo fiel aunque nosotros a veces dudemos. Cristo es nuestro fundamento. Este versículo que leímos dice que el fundamento de Dios está firme. Y esta firmeza habla de inmutabilidad. Dios es inmutable, Dios no cambia, no ha cambiado. A pesar de las pruebas, de las tormentas, nuestro Dios sigue siendo fiel y nos sigue sosteniendo. Dios nunca ha dejado de sostener a su iglesia. En medio de una situación que ninguno de nosotros había vivido antes, tal vez en medio de las pruebas que esté pasando en este momento, Dios sigue siendo fiel y Dios nos sigue sosteniendo porque Él es el fundamento. Podemos sentirnos firmes en Él. Él es nuestra firmeza, Él es nuestra seguridad. Pero continúa diciendo el versículo que tiene un sello. Ese fundamento tiene un sello de aprobación, pero un sello de garantía. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El mismo que ha establecido el fundamento, ha establecido un sello. Y acá vemos algo maravilloso en la obra de Dios.
Dios el Padre establece el fundamento, que es el Hijo eterno Jesucristo. Pero ese fundamento tiene un sello eterno que es el Espíritu Santo. Y acá vemos la obra completa de Dios. Dios, un ser en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Uno ideando el medio, otro dándonos el medio y otro haciendo posible que hallemos la solución para el problema tan grande de la humanidad, este problema de pecado. El pecado sale cuando nosotros somos colocados en el fundamento, que es Cristo. Y somos colocados en este fundamento, que es Cristo, cuando somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? El Espíritu Santo comienza a vivir, a morar permanentemente en la vida de aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador. Es el sello de Dios. O sea que el fundamento tiene un sello, y ese sello es el Espíritu Santo. La obra de Dios es maravillosa. Es hermoso ver cómo Dios va obrando a través de todo lo que Él ha ideado para su iglesia. ¿Alguna vez se ha debilitado la fe? Yo tengo que reconocer que muchas veces mi fe ha fluctuado, pero el fundamento nunca se ha movido. Tengo que reconocer que muchas veces mi fe ha sido atacada y cuestionada, pero el fundamento no se ha movido. Y gracias a ese fundamento y al sello que Él ha colocado en mi vida, aunque haya luchas, aunque haya tormentas, aunque haya muchas pruebas, como la fidelidad de Dios sigue permaneciendo, nosotros permanecemos en ese fundamento y el sello de Dios no se sale de nosotros. ¿Cuánta firmeza podemos disfrutar en la vida de nosotros, en la vida cristiana, en la vida del Hijo de Dios? En este momento puede ser que estemos en situaciones muy complejas, pero aún así Dios sigue siendo fiel. Y este fundamento es inamovible. Nos sentimos firmes en Él, firmes en Cristo. Mi firmeza no está en una persona humana. Mi firmeza no está en una iglesia. Mi firmeza está en Jesucristo porque Él es el fundamento. En segundo lugar, no solamente nos sentimos firmes, sino que nos sentimos seguros, pues el Señor nos conoce. No sé si alguna vez se han dado cuenta de la importancia de ser conocidos por Dios. Este versículo da para analizarlo muy lentamente, porque incluso en la forma en cómo está escrito, nos habla de los detalles que Dios quiere resaltar. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, 2 puntos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y esa es una declaración. Conoce el Señor a los que son suyos. El conocimiento de Dios hacia los que son suyos va más allá de saber quiénes somos. Por supuesto que Dios sabe quiénes somos, nuestro nombre, cuándo fuimos concebidos, cómo. Dios lo sabe todo. Pero aún así, Dios conoce mucho más que eso. Es más, Dios conoce aún lo más profundo de nuestra vida, cosas que ni siquiera nosotros mismos hemos podido identificar. Dios nos conoce en profundidad. Pero este conocimiento de Dios, más allá de conocer simplemente quiénes somos, cómo somos, lo que sentimos y lo que pensamos, Dios conoce nuestra fe. Dios conoce el origen de nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y acá nuevamente tenemos la obra completa de Dios. El Padre nos conoce según su presciencia, que es este conocimiento anticipado de Dios. A ver, ¿nos sentimos seguros porque Él nos conoce? Y sí, sin duda que sí. Eso me da seguridad. Dios me conoce. Cuando yo me dirijo a Él, cuando elevo mi espíritu en oración al Padre, no soy un ser desconocido. Dios no tiene una lista donde se fija a ver quién es el que le está hablando. Él me conoce profundamente. Desde antes de la fundación del tiempo, Dios ya sabía que un día ibas a creer en Él, que un día le ibas a recibir como Salvador. Dios ya nos conocía. Este conocimiento anticipado de Dios nos da seguridad porque tenemos un recurso especial como hijos de Dios, que es la oración. Cuando oramos al Padre, Él sabe quiénes somos, sabe lo que pedimos y sabe por qué lo pedimos.
La oración es algo tan vital en la vida del creyente, que nos hace depender enteramente de Él. A veces pensamos que la dependencia de una persona es algo malo, que no necesitamos depender y que no tenemos que depender. Pero depender de Dios nos da seguridad. Porque pensemos en un viaje. Si tuvieras que hacer un viaje, dependés de la cantidad del dinero que tengas para realizar este viaje. Va a depender de eso y la duración del viaje, la extensión, el lugar, el lugar donde te vas a hospedar. Todo eso va a depender de la cantidad de dinero, de recursos que tengas. Por lo tanto, dependés de los recursos. Suponete que tenés recursos ilimitados, que tenés una fortuna que es incalculable. Ni siquiera te cuestionarías a dónde vas a viajar o dónde te vas a quedar, porque no sería problema, porque dependés de algo que nunca se va a agotar. Cuando dependemos de Dios, dependemos de aquel que es el inagotable. Dependemos de aquel que tiene todos los recursos. Dependemos de aquel que es el soberano, pero que es el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente. Eso realmente nos da seguridad y sin duda nos da paz. Porque depender de la fuente inagotable de vida, pero la fuente inagotable de todas las cosas, es lo más lindo que nos puede llegar a pasar. Porque sin duda un día estaremos con Él. Pero si empezamos a depender desde ahora de nuestro Dios, estaremos seguros y esa seguridad nos va a dar un disfrute completo de la presencia de Dios en nosotros. Nos sentimos seguros, pues Él nos conoce. Y sí que nos conoce. El Señor conoce a los que son suyos. No solamente a los suyos, sino a todos los demás, pero está hablando del fundamento. Y de por qué está firme ese fundamento y de algunos de los aspectos de ese sello del fundamento. El Señor conoce a los que son suyos. Es parte del sello. Fuimos conocidos por Él. Él se involucró en nosotros, por eso es que fuimos conocidos por Él. En su totalidad, la iglesia de Dios es conocida por Dios. A veces nosotros decimos que las personas se quieren acercar a Dios, pero el primero en acercarse es Dios a las personas. Él se acerca a nuestra vida, empieza a mostrarnos nuestra condición, empieza a revelar en nosotros lo que necesitamos. Y en ese momento, una vez que fuimos conocidos por Él, nosotros le conocemos a Él. Qué hermoso es nuestro Dios. Cuánta seguridad sentimos al saber que nuestro Dios nos conoce. Que el Dios eterno, el todopoderoso Dios, conoce y ama a alguien tan frágil, débil, insignificante tal vez, comparado con todo lo que Él ha hecho. Infiel muchas veces, como yo. Qué hermoso es nuestro Dios y cuánta seguridad nos da saber que Él nos conoce así. El versículo continúa. Dice, el Señor conoce a los que son suyos, punto y coma, y 2 puntos. Agrega la última parte. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento tiene este sello. Dios nos conoce. Nosotros debemos apartarnos de iniquidad, pues hemos invocado el nombre de Cristo como nuestro Salvador. Necesitamos ser aplicados. Necesitamos ser aplicados delante de Dios, en medio de todo esto. Ahora, quiero hacer una aclaración importante acá. Muchas veces nosotros utilizamos esa expresión de que cuando pecamos cortamos la comunión con Dios y no estamos en comunión con Él. La comunión con Dios nunca se corta, porque comunión es estar unido a Él. Cortar esa comunión es desligarme de Dios y eso es imposible. Juan capítulo 10 dice que estamos en la mano del Hijo, estamos en la mano del Padre y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Y si nadie nos puede arrebatar de su mano, jamás vamos a perder esa unión con el Padre. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no nos apartamos de iniquidad, cuando no somos aplicados, cuando no aplicamos la palabra de Dios, no disfrutamos de la comunión con Él. El pecado es un estorbo que nos impide disfrutar de su comunión, que trae miserias a nuestra vida, que trae frustración. Pero Dios sigue siendo fiel y me sigue sosteniendo en su mano. ¿Cuál es el problema? Que estando en la mano de el Padre me ve. Y lamentablemente el acusador de los hermanos está presente y le dice a Dios, mirá,
Mirá lo que hace. Por Él entregaste a tu Hijo. Y fallamos, porque la iniquidad se apodera de nosotros. La Biblia dice que hay un ministerio de iniquidad que está llevado delante por Satanás y que ataca y bombardea todo el tiempo a los hijos de Dios. Y cuando pecamos, le damos la espalda a Dios. Pero Él nos sigue teniendo en su mano. Y sucede algo maravilloso, porque no solo estamos en la mano del Padre, sino que nos cubre la mano del Hijo. Y cuando Dios nos ve a través de Jesucristo. Imaginemos que el Señor Jesús le dice al Padre, Padre, mira, y muestra sus manos, su costado, las marcas de la redención por nosotros. Y Jesús sabe, y sabía, y sabrá siempre que somos infieles y que pecamos y que le fallamos. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si bien el pecado interrumpe el disfrute de la comunión, porque nos avergüenza, porque nos hace sentir miserables, nunca nos hace perder la salvación. Nunca nos hace perder esta unión que tenemos con Dios. Debemos apartarnos de iniquidad y esto es parte de ser aplicados, esto es parte del deber del Hijo de Dios, del creyente, apartarse del pecado. No perdemos comunión con Cristo, pero la vida cristiana es vivir a Cristo. No existe una vida cristiana y una vida secular. El que tiene vida secular es porque no tiene vida cristiana, porque algo secular es algo separado. Si estamos separados de Dios es porque no estamos en comunión con Él, porque no tenemos a Cristo. Apartados debemos ser, pero del pecado. Debemos ser santificados, apartados para un propósito santo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. En medio de todo esto, debemos ser aplicados. Procura conocer más a Dios y más de su palabra para poder vivir a la altura del llamado que tenemos. La iglesia debe vivir a la altura de su llamado, a la altura de la posición en la cual Jesús la ha colocado. Él es el fundamento, estamos sobre ese fundamento. Pueden pasar muchas tormentas, muchas pruebas, muchas dificultades, pero no saldremos del fundamento. Estamos firmes en Él, estamos seguros en Él, pero necesitamos ser aplicados en Él, mostrar a Cristo en nuestras acciones, en nuestra vida. Estudiamos la Biblia. Muchas veces nos gozamos y decimos qué bueno es poder conocer más de la Biblia, pero nosotros no estudiamos la Biblia para saber más de la Biblia, estudiamos la Biblia para vivirla y de esa manera poder vivir a Cristo. Porque la palabra de Dios es la revelación de Dios para nosotros, para poder aplicar lo que Él quiere que vivamos. Hermanos, estudiemos la Biblia, amemos la Biblia, pero para vivirla cada día más seamos aplicados en esto. No seamos simplemente oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Estamos firmes? Sin duda que estamos firmes en el fundamento. Ese fundamento no se mueve. ¿Estamos seguros? Sí, nuestro Dios nos conoce, se ha acercado a nosotros, su gracia nos alcanzó. Estamos seguros. Pero tenemos una tarea. Necesitamos ser aplicados. Necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Necesitamos aplicar la palabra de Dios para vivirla día tras día. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sigamos estudiando este versículo, memoricémoslo, guardémoslo y seamos conscientes todo el tiempo de nuestra posición en Cristo. Y de esa manera vivamos conforme al llamado de Dios, a la altura de su llamado, siendo aplicados y aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Que el Señor les bendiga mucho. Espero que en poco tiempo podamos vernos, podamos tener un tiempo de comunión entre nosotros, como iglesia también. Y sin duda que el Señor va a honrar su palabra, va a bendecir este tiempo. Y ruego a Dios por ustedes, para que Dios permita que la iglesia allí en Colón continúe creciendo, para que seamos conscientes de la firmeza que tenemos en Cristo, de la seguridad que tenemos en Él, pero también que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de ser aplicados, de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga mucho.